Buenas y bienvenidos a mi canal de flores y mariposas. Hoy te mostraré cómo revivir una orquídea enferma o podrida para que vuelva a lucir hermosa. Primero tenemos que observar que ya la orquídea haya marchitado todas las hojas y entonces solo quedan el tallo y las raíces. Normalmente, viendo esto, diríamos: vamos a tirarla a la basura. Pues no lo hagas, no la tires. Miramos a ver si queda todavía algunas raíces frescas y con la ayuda de unas tijeras bien desinfectadas retiro el musgo que se encuentra cerca de las raíces. Y efectivamente sí las hay, así que vamos a cortar todas las raíces dañadas y podridas y retirarlas. Bueno amigos, antes de continuar con este milagroso experimento, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Para ti es totalmente gratis y al canal le ayuda mucho. Gracias por tu colaboración. Ahora continuamos con nuestro milagroso experimento de hoy. Vamos a necesitar una vela. La vamos a encender y aplicaremos la cera que emana de la vela en el corte que hemos realizado para que el agua no penetre en la planta. El siguiente elemento que vamos a necesitar para el vídeo de hoy será canela en polvo. Necesitaremos 2 cucharaditas de canela en polvo. Y una jarra o recipiente con cierre. También necesitaremos 1 litro de agua hervida que vamos a añadir a la canela. Entonces cerramos la jarra o el frasco y esperamos a que el agua se enfríe. Cuando haya perdido todo su calor, con la ayuda de un colador filtraremos los restos de canela que nos hayan podido quedar. El siguiente paso es remojar las orquídeas en este agua durante 30 minutos. Con el agua sobrante voy a aprovechar para rociar sobre otras orquídeas a modo preventivo, para ayudar a proteger la orquídea de insectos y de enfermedades fúngicas.
Pasados los 30 minutos, sacamos la orquídea del agua con canela y la vamos a plantar. Pero ojo, atentos al sustrato. No le pondremos tierra, no. Vamos a utilizar corteza de pino y piedra pómez seca, ya que estos dos elementos nos van a ayudar a absorber la humedad en las raíces, haciendo que las raíces de las orquídeas no se pudran. Para terminar, añadiremos un poco de musgo seco en la parte de arriba. La regamos un poco y ahora solo nos queda un paso muy importante, y es colocar la orquídea en un lugar fresco y bien iluminado durante 7 días. Pasados los 7 días, rociamos la orquídea con agua para mantener la planta húmeda y ahora vamos a cubrir con un recipiente de plástico transparente ventilado y a esperar a que la planta reviva. Lo que hemos colocado por encima a modo de tapa protectora o invernadero es la base de una botella de agua en la que previamente habremos hecho algunos agujeritos para que la planta pueda respirar. Bueno, después de 3 semanas, ¿cuál es la sorpresa? Pues que ha salido un brote. Lo rociaremos con agua de un pulverizador y haremos esta operación cada 5 días para mantener los brotes húmedos y volver a tapar. Ahora vamos a esperar 2 meses y después de 2 meses ya tenemos nuestra maravillosa orquídea, bonita, luminosa y con fuerza. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor déjame un me gusta y comparte con familiares y amigos que pudieran estar interesados en este tipo de vídeos. Gracias por quedaros hasta el final y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.